Lo primero de todo, dar las gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, YouTube, en Instagram, etcétera. Y hoy para mí es un honor poder entrevistar a uno de los productores más importantes del cine de México. Él es Luis Salinas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Qué buena introducción, bien, muchas gracias. Ok, el gusto es mío y lo que me gustaría saber, cuando tú empezaste, ¿realmente querías ser productor o te querías decantar por otro departamento? No, yo estudié cine, entonces, o sea, en la universidad yo iba a ser director, obviamente, ¿no? Pero rápidamente en la misma universidad me di cuenta que eso no iba a pasar, ni que hacía falta. ¿Y eso Este, y eso por qué? ¿Porque ve que necesita para ser director unas cualidades o por qué? no, o sea, y evidentemente sí dirigí cosas en la universidad y he dirigido algunas cositas después, pero pasaba que nadie quería producir en la universidad. Entonces, yo alcé la mano una vez y me seguí desde ese entonces, ¿no? Y creo que de la universidad salí como con unos 15 cortometrajes producidos con el dinero de alguien más. Entonces, buena experiencia. Claro, pero cuando tú estudiaste producción, realmente en tu escuela, ¿qué enseñaban? ¿Lo que es logística o enseñaban también lo que es un productor ejecutivo? No, yo creo que en la escuela y cuando yo he dado clases, los temarios son muy académicos en el sentido de que se trata pues de una cuestión muy, o sea, es como, para qué le sirve al director este productor, ¿no? Más que realmente el enfoque al entrenamiento real de un productor, ¿no? O sea, yo me he salido de los temarios cuando he dado clase para hablar de presupuestos, porque pues es como básico, creo, hasta para los directores y los que estén estudiando otras ramas. Entonces, o sea, sí, el enfoque siempre ha sido muy cinematográfico y qué puede hacer el productor por todos los puestos, pero pues sin terminar de explicar a fondo lo que es el día a día de cada productor, ¿no? Claro, yo lo que veo que en cualquier escuela de cine te puede enseñar cómo hacer un calendario, hacer un desglose, hacer cómo organizarte bien, un rodaje, pero lo que veo que no tengo que me han enseñado en una escuela de cine realmente es hacer un productor ejecutivo. Yo creo que eso tú lo aprendes por el camino. Sí, por el camino y por la experiencia trabajando con personas, bajo personas, al lado de personas, y nunca dejas de aprender, ¿no? O sea, sobre todo creo el trabajo más importante del productor, más allá de la técnica y qué hace, o sea, creo que es el balance entre entender qué estás haciendo con la película, o sea, el resultado final de la película y tu postura ahí sobre lo que se está diciendo, sobre cómo se lo estás presentando al espectador, y la correcta ejecución de todo el proceso, o sea, desde el desarrollo del guión, el desarrollo de la película, la preproducción, el rodaje, la postproducción, y la venta, Pero porque sí, pues sí. todo el resto del camino, o sea, yo tengo películas que filmamos hace, pues voy a decir décadas. Y el director ya no figura, o sea, el director ya no tiene absolutamente nada que ver, pero nosotros somos los que seguimos ahí, sabiendo tratando de entender qué película es y cómo cabe 10 años después en el mercado. El tema de la producción, ¿sí o no? Lo que yo veo es, aparte de la producción ejecutiva, cuando tú eres productor ejecutivo, realmente, ¿qué estás buscando? ¿Una visión? Em, hay que definir qué es el productor ejecutivo, porque no, he notado no significa lo mismo en Europa que en México que en Estados Unidos, ¿no? Definitivamente. Cambia ese puesto de país a país por muchas razones, ¿no? Para mí, el productor ejecutivo en México, como lo estamos manejando actualmente,
El productor ejecutivo en cine es un productor, vaya, como alguien que estuvo de la mano de los demás, pero el productor realmente es el que lleva el proyecto, es el dueño del proyecto y es el responsable absoluto. En televisión, sí, el productor ejecutivo es el que realmente hace esa diferencia. O sea, el productor ejecutivo o desde la gente que está en los estudios hasta el productor que lleva toda la película, sea parte de ese estudio, o sea, fuera, perdón, la serie, no la película, esa es la persona que lleva esa responsabilidad. Y el productor en televisión, al menos en México, pues es como, de nuevo, alguien que estuvo acompañando, más no el responsable final. Ok. Y dentro de tus inicios, imagino que estudiaste cine y todos esos cortometrajes que los rodaste como estudiante. Sí, 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 completamente. O sea, digo, eran una época esencial para cualquier estudiante de cine, Que ¿no? estamos hablando de tus cortometrajes como A mi hija, El fin del sur, Valentine. Sí, exacto. Y otros que no están en IMDb. No. Este, y muy divertido. Y mucho amor al corto. O sea, de hecho, ahí tenemos un par de cortometrajes que tenemos planeados, que es un medio distinto, pues sí, está muy lindo, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, esos cortos de estudiante, o sea, no es que sea una prueba y error, porque pues como sea, hay mucha responsabilidad y mucho, eh, ¿cómo decir? Como, pues tienes mucho peso, ¿no? O sea, al final del día, pues, el rodaje sea de poquito dinero o de millones de dólares, al final del día tienes toda esa responsabilidad encima y tienes que llegar a un buen fin, porque pues un rodaje que se te quede parado, Es lo ahí peor que sí se es puede culpa del pasar. productor, ¿no? Y es lo peor que te puede pasar, porque si para y después retoma, como que gasta más dinero. Gastas más dinero y se pierde. A veces hay como una inercia natural que tiene que seguir la película. Hemos parado, tuvimos una serie que estamos filmando en el 21, pues tuvimos que parar por COVID, pero bueno, afortunadamente había seguros que entraron en su lugar Pues fíjate para que en eso. España, cuando se estaba rodando, aquí en España del COVID no había seguro. No, aquí en realidad en ningún lado creo que lo hubo. Más bien, la serie que estábamos haciendo, esa serie que hicimos para Paramount, em, ellos, perdón, el estudio, que era Viacom, tenía un seguro como global, un umbrella, que cubría enfermedades respiratorias que contrató desde el 2018 y justo venció la ejecución a finales del 2020. Entonces, como nosotros ya, o sea, habíamos desarrollado un poquito esa serie, básicamente registramos la película a finales del 2020 y estaba cubierto por COVID aún filmando en el 21. Y Entonces hay claro, un loophole legal y de seguros. pero claro, imagino que cuando tú estabas rodando tus primeros cortometrajes, eso para ti tuvo que fue un campo de entrenamiento. Sí, completamente. Pues ahí es en donde aprendes, donde entiendes, ¿no? O sea, toda esta cosa que te dicen en las clases es una cosa, pero vaya, o sea, la ejecución real, o sea, hasta que no lo vives, es que no estás ahí, no, es difícil de explicar realmente, ¿no? Nosotros teníamos mucha hambre. No sé si pasa en todas las escuelas de cine, me imagino que sí, pero al menos nosotros, o sea, filmábamos una vez al semestre, como la escuela nos pedía, pero después de eso nos quedaba como la necesidad. Entonces en el verano filmábamos más, o sea, ese Y guión que nos está escogió íbamos y hablando lo de que hacíamos. rodaba ahí en 16 milímetros o en 35. A veces en 16, sobre todo cuando era la escuela, o sea, cuando era un proyecto escolar y había más recurso y apoyo de la escuela, pues ya filmábamos en 35.
No quita el Y hecho de que también filmábamos en video, ¿no? sí, sí, pero En mini DV. ya rodar en 35 16 era en plan, imagino que tendríais muy poca película. Sí, o sea, Era era así de rodar que, a tiro hecho. sí, sí, completamente. O sea, toma uno y no está tan buena, tal vez sí está buena, vámonos ya, la que sí. Claro, es que yo veo que ahora, tal como se rueda ahora con el digital y como se rodaba antes con formato físico, 16 milímetros, 35, lo que veo es que rodar antes era más limitado y al ser tan limitado se aprendía mucho más del oficio. Sí, 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 Pues incluso tenía que tenértelo como súper bien preparado, era llegar, ensayamos y tiramos. Y tiene que ser buena. definitivamente, o sea, incluso para los cortos que yo hice como director, en 35 milímetros, pues, o sea, es otro ritmo, ¿no? Dices, no puedo, déjame experimentar, o sea, ensayos, 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 ya está todo perfecto, ok, ahora sí córrela, ¿no? Porque pues tienes las latas que tienes, no hay más. Y Eh, el cálculo siempre es difícil, porque, o sea, ahorita el cálculo de teras es como poco arbitrario. Dices, bueno, ahí, si nos falta, ahí tenemos otros discos, no pasa nada. Pero cuando Exactamente. era 16 y 35 tenías que realmente medir cuánto duraba la toma, proyectar cuántas ibas a hacer y cuántas latas te ibas a gastar. Imagino que también una persona allí en este contando el tiempo. Ujú, sí, completamente, absoluto. ¿Y a qué edad decides montar tu productora? Em, Tenía, si no me equivoco, 24 años. Este, después de la escuela me fui un año a Los Ángeles, y fui asistente de dirección durante un año allá. Lo odié Eh, con toda mi alma. ¿Estuviste en Los Ángeles, San Diego o en California? Ujú, en Los Ángeles, En Los Ángeles. sí. Este, y odié, no odiaba ser asistente de dirección, odiaba la industria allá. Porque pues, digo, no trabajaba en blockbusters y películas de estudio gigantes, ¿no? O Pero sea, ¿nunca te ha llamado la atención de trabajar a lo mejor que fuera en el departamento de producción en logística tan grande? ¿O siempre tú has querido en plan de prefiero yo montarme la fiesta por mi cuenta? De tú querés ser mm, productor y tú querés sí, producir tus producciones y que tu productora como que tenga un sello característico que se diferencie de los demás. sí, completamente. Ese siempre va a ser un ideal. Eh, Creo que las ganas de hacer eso nació de una mala experiencia, de siendo asistente de dirección en Estados Unidos, ¿no? No me gustó cómo fue la situación, entonces cuando regresé a México, o sea, decidí regresar a México y montar una productora con un par de amigos de la universidad. Entonces fue un empuje, ¿no? Tuvimos esa productora ahí mientras pues, buscábamos cómo financiar nuestros propios proyectos, pero evidentemente juntos trabajábamos como para un par bueno, no un par, una productora e hicimos varios proyectos, este, uno tras otro, como era en ese entonces, y pues ahí agarras como una experiencia más de proyectos más grandes en producción específicamente, ¿no? Entonces, atendiendo la pregunta, ¿en qué momento dices quiero hacer esta película y que todas mis películas tengan un sello característico? Es muy difícil simplemente porque nosotros no escribimos los guiones, ¿no? O sea, no es Marvel donde tú puedes realmente tener esta IP y decir quiero que esto se haga así, este va a ser el siguiente paso, es muy, muy difícil, ¿no? O sea, creo que la única productora, al menos mainstream, que yo conozca o que identifique es A24, y sus películas no son parecidas ni visual ni temáticamente, pero hay un Sí, pero espíritu en detrás de estilo, cada película, ¿no? sí, pero que I-24 realmente también hace mucho cine de género, cine fantástico. Bueno, de Ujú. terror.
Sí, de todo, ¿no? Y evidentemente esta nueva que acaba de salir, Beau is Afraid, creo que es una mezcla Sí, una mezcla. del género autoral y de terror y todo esto. Em, entonces, ante ese idilio, digamos, no había una pila de guiones que llegaban con nosotros para ejercerlos de esa manera, ¿no? Entonces, Este, imagino, perdona, imagino que que ustedes mismos desarrollabais los guiones. no llegaban, o sea, digamos, los escritores o directores, ¿no? Nos ofrecían sus guiones ¿Mm? y nos decían, esto es lo que yo quiero hacer. Y tratábamos como de encontrarle una unificación, realmente no había. Tratábamos de hacerlo de cierta manera y incluso hablando en cuestiones administrativas y técnicas, o sea, cada película es diferente. No había un hilo conductor que pudiera unirlas, ¿no? O sea, si nuestra primera película pasó por el Festival de Cannes y ganó premios ahí, Sí. nuestra segunda película quería beneficiarse de una suerte similar, simplemente no fue así, ¿no? Pero Este, claro, pero yo creo que eso, pues, cuando tú hiciste tu primera película y estuvo en Cannes, yo creo que es que tú mismo en ningún momento te lo imaginaste. em, Porque yo creo no. que hacer una primera película como productor y ganar Cannes es que no te lo imaginas. Y es más, si te lo imaginas, lo más seguro que te va a llevar es una decepción. Porque lo más seguro es que no pase. Sí, así es. Cuanto más, más ilusiones te pongas, más objetivos te pongas, en plan de tengo que ganar Cannes, tengo que ganar tal premio, más grande va a ser el chasco. La caída va a ser más grande. Completamente, sí. Sí, creo que el mercado de los festivales específicamente se mueve mucho la luz, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y quieres que me voltee? Me puedo pasar del otro lado de la mesa. A ver si. Vale. Sí, eso lo puedo lograr. Fácil, más fácil. Ah, aquí Vale. no debería de haber Mejor. ninguna variación. Sí, sí, sigue. Sí, decía. Creo que el mercado de los festivales, sobre todo los festivales tipo A, ¿no? Como Cannes, San Sebastián, Venecia, Toronto, Veninales. etcétera, Berlín, todos estos tienen un perfil muy específico, pero no es que sea secreto, o sea, tienes que coincidir en cuál es lo que estás, cuál es tu historia, cómo filmaste la Como que película. cada festival tiene un sello editorial. Sí, pero incluso ese sello cambia, o sea, Aunque ciertamente, por también ejemplo, yo lo cambia veo en porque el yo lo que Festival de estoy viendo Venecia. que el Festival de Cannes últimamente Mm. están ganando películas, pero que veo que son películas donde puede haber un director que tenga un estilo propio, pero son muy películas muy genéricas. Sí, En el caso de sí, Parásito, lo veo que el director tiene un estilo personal, pero no lo veo una historia muy de cine, lo veo una historia muy de género. o sea, Parásito, Parásito te parece sí, una película de género, pero me refiero a que fórmula. fórmula sí, es decir, tiene una fórmula, para mí no es tanto, sí, que tiene la forma como está rodada, es muy original, pero no lo veo como las típicas películas de cine autor de Latinoamérica. Solo me refiero. Claro, es que, o sea, los festivales para mantenerse relevantes tienen que cambiar su perfil, ¿no? O sea, creo que el Festival de Cannes era uno evidentemente muy francés, muy autoral, nació con la nueva ola francesa. Godard, etcétera, Eh, sí. exacto, entonces no necesariamente puede sostenerse de lo mismo hoy en día. Por ejemplo, yo veo el Festival de Venecia como un festival muchísimo más comercial, donde importa más la estrella que el contenido. Eso hablando de la sección principal. No quiere decir que es la única, hay
hay varias secciones en el festival. Ah, Y sí. con eso creo que es difícil atinar, porque, o sea, cuando a ti te llega un guión y lo financias, lo desarrollas, lo filmas, lo postproduces, lo tienes listo, lo mandas a festivales, o sea, han de haber pasado un mínimo de, así por más pronto, 2 años. Por más pronto, o sea, te fue súper bien con los tiempos, fueron 2 años. Tú ahorita tienes que saber qué es lo que va a estar buscando ese festival en 2 años. ¿Y de qué depende? Pues depende de los medios, depende de lo que esté pasando. O sea, ahora hay una tendencia a hablar sobre el transgénero, ¿no? Hombre, yo lo que Este, veo es que el Festival de Berlín, las últimas películas que ha ganado, veo con la película esta última que ha ganado de una niña que tiene el problema de que no sabe si es niño o mujer, y después veo que últimamente en el Festival de Berlín están ganando directoras mujeres. Yo veo que están buscando eso eh, sí, entonces, en la Bienale. para tú atinar a eso, pues tendrías que saber exactamente cuál es esa tendencia 2 años antes y haberte adelantado casi casi para estar ahí al centro. Este, creo que fue una casualidad, al menos con nuestra primera película, que así haya sido. O sea, definitivamente le pegamos a algo que que encontraron interesante en ese momento, pero nunca fue la intención, aunque siempre hubo un deseo de que la película se estrenara en un festival como el Festival de Cannes. Tampoco fue gratuito, se mandó a un par de mercados antes, específicamente un mercado en Buenos Aires que se llama Ventana Sur, Ventana Azul, vale. en donde la tomó en una sección que se llama Primer Corte, que ven películas que no están en primer corte, pero así se llama la sección, pero que no tienen una distribuidora. Y ahí un agente de distribución internacional nos tomó y el muy buena ¿Qué, qué, relación en qué, el qué Festival de agente? ¿Qué Cannes. agente? Se llama Pyramid, franceses. Vale, ¿y qué tal? Claro, porque también veo que pasó una cosa con la gente de venta. Un agente de Ujú. venta muchas veces te puede coger la película, él es el intermediario que te va a conseguir las ventas, él factura y a lo mejor después luego te puede timar. No, No, no he tenido ningún caso de timo, ya, ¿no? sí, pero veo Real. que muchas veces, mucha gente que conozco dentro del oficio me dice, Fran, pues me pasó esto y etcétera. Y veo muchas veces que cuando tú vas a firmar y le vas a dar a alguien la distribución internacional, si tú no sabes cómo, tú no sabes nada de él, lo mejor que hay es preguntarle a otra gente y pedir referencias. A otra gente cómo le ha ido con tal persona y ver si esa persona con la que ha llegado a un acuerdo es de fiar o no. Sí, sí, digo, generalmente. O sea, definitivamente se pide recomendaciones para todo, ¿no? O sea, incluso para guionistas, para armar tus crews, o sea, siempre la recomendación es más importante que la investigación. Hay cierto voto de confianza para ciertos espacios que sabes que la gente está ahí por una razón específica, ¿no? Este, y también es responsabilidad del productor y de cuidar la película que hizo, estar encima de ese agente de ventas. Porque pues una licencia de 5 o 7 años pues, puede significar mucho en papel, pero las respuestas tienen que ser claros, los números tienen que ser claros, los reportes tienen que ser claros. Y claro, cuando tú montaste la productora, ¿qué que es importante antes, es decir, para montar una productora, haber trabajado antes en rodajes profesionales? Eh, sí, no. O sea, tengo a varios compañeros productores que su experiencia venía más de la administración y del negocio, y que no tenían ese perfil o background cinematográfico. Y yo en la escuela, pues, o sea, me entrené de absolutamente todo. Trabajé antes de hacer mi primera película, trabajé, incluso después de hacer mi primera película, pues no necesariamente tienes todo el capital del mundo. Entonces seguía trabajando como asistente de dirección y como otros puestos en cine y en comerciales.
em, y aprendes, o sea, aprendes y sabes de dónde vienen las cosas. O sea, por ejemplo, algo que aprendí en Los Ángeles es que tú no puedes, no necesariamente significa que un productor allá tenga que crecer desde abajo, pero sí tiene que entender. Y tienes que entender que cómo funciona y tienes que entender que las cosas se hacen de cierta manera y eso significa muchos de los que lo hacen es porque lo hicieron. O sea, muchos ¿A productores qué te refieres? ¿Saber la jerarquía de producción o saber haber hecho todos los puestos, o sea, los me refiero puestos? a Es que decir, que saberlo con un auxiliar y saber lo que tiene que hacer un auxiliar. Saberlo con un ayudante y saber lo que tiene que hacer un ayudante, un jefe de producción o un director de sí, producción. claro, y es, en Estados Unidos es tan sistemático todo, es tan específico y tan by the book que no puedes salirte de esa regla. Y si no lo sabes o no lo entendiste mientras subías los puestos, no, o sea, haya un asistente de producción que recoge la planta, tiene que tener cierto entrenamiento, tiene que tener ciertas licencias, tiene que tener como toda una noción muy específica y solo puede hacer eso si se ha hecho como A, B o C antes. En México, obviamente, no sé si en España, no lo creo, pero en México las reglas son un poco más sueltas, un poquito más divertidas tal vez. No hay reglas, es un poquito de improvisación sobre el camino. Yo creo que Entonces, también España es un poco como México, porque claro, porque tú puedes estar con una persona viendo rodado películas locos, llegar director, sube y el director, por mucho que le diga a otra persona, va a querer a su gente de confianza. sí, 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 o sea, y depende de los puestos, al menos en producción, si tú logras el financiamiento de una película habiendo hecho cero películas antes, pues eres el productor, ¿no? De ahí a la experiencia y el éxito y que eso signifique algo relevante, pues ya es cada quien, ¿no? Y también ha sido ayudante de dirección. Ujú. Claro, Sí, pero tú, como sí, productor, sí. ¿qué importancia tiene para ti un ayudante de dirección en un rodaje? Es un puesto poco glamuroso, la verdad. Es esencial, o sea, pareciera que es el asistente del director, o sea, la persona que le trae el café y la persona que le lleva la agenda, pero pues es un puesto basiquísimo, ¿no? De una comunicación importantísima y tiene que ser alguien de absoluta confianza y que sepas o sea, porque te estás poniendo en sus manos y a veces ni siquiera sabes que si lo que te está diciendo es cierto o nada más te lo está diciendo por salir del problema o llegar a una conclusión, ¿no? Pero definitivamente el asistente de dirección es uno de esos puestos, básicos en esto. Y el entrenamiento de saber leer un plan de trabajo y saber que lo que esa persona te está diciendo es real es importante también, ¿no? Porque finalmente, pues no es que te timen, pero pues si tienes la experiencia puedes decir, yo creo que esto debería ser así, 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 ¿no? Y confiar en la experiencia de esa persona. Claro, pero también el ayudante de dirección, lo que estoy diciendo es el que saca el trabajo hacia adelante, marca el tiempo de rodaje. Sí, sí, pero más que eso, digo, sacar el tiempo lo puede hacer el director solo, esa es la verdad. Sí, Este, pero yo lo que veo más aquí en España es como que el director se está sentando en hablar con el director de foto o con el cámara diciendo lo que quiere y se está centrando en los actores. Tenemos 20 minutos para tirar plano, el ayudante de dirección es el que está dando orden a todo el mundo porque dentro de 5 minutos vamos a rodar. sí, o sea, eso es una parte importante de lo que hace, pero a mí me parece más importante el plan de trabajo, o sea, el orden. Hoy vamos a hacer esto por estas razones, ¿no? Vale, Porque ok. tiene que ver con todo, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con los tiempos de la gente, tiene que ver con la logística absoluta de lo que Claro, es está que haciendo. eso realmente Este, cuando lo haces por la noche, prepara el plan de rodaje para el día siguiente, los horarios y todo lo pues demás. en teoría lo hicimos Lo en hicieron ya, pero preproducción, ¿sí? lo hicieron ya, pero muchas veces pasa de que si hay un problema, se ha movido algo el puzzle, cogemos y lo cambiamos.
Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, sí se hace en la noche tradicionalmente. Yo prefiero sacar al asistente de dirección del set y que el director o el second se encarguen de esa parte y yo quedarme con él y llegar al plan, ¿no? Sobre todo si es urgente. Y siempre, o sea, a veces no puedo esperar hasta el final del día porque tienes que hacer llamadas y concretar cosas que tienen que estar listas para el día siguiente. El siguiente. ¿Te ha pasado? Porque yo lo he hecho de que está en un rodaje, se me ha caído una localización, ¿vale? O resulta que tiene un coche de época y el coche que ha alquilado de época al día siguiente el motor está roto. No hay coche de época. Yo lo que hice es directamente cambiar el calendario y esa localización que yo no tenía, el día que tenía que rodar, el día siguiente, lo modifiqué el calendario y lo puse para el último día de rodaje. Y el Ujú. día, igual con lo del coche, esa cena lo puse al último día de rodaje y digo yo, así lo que hago es que tengo 2 semanas para buscar la localización y el coche. ¿Tú hubieras hecho lo mismo o...? Claro, o sea, si esa es la que te está causando conflictos, sí, empujarla hacia el final es lo mejor, ¿no? Porque te da todo ese tiempo. No sé, yo creo que sí, pasa en todos lados. Ahorita lo que nos estamos afrontando, el problema más grande, nuestro enemigo número uno, son los tiempos de los actores. Tú no puedes mover una, o sea, tienes a un crew, a un 100% de un crew que está dispuesto y está contigo y si tú le dices hoy aquí, mañana y luego acá, eso está. Pero ahora hay tanto trabajo y tanta industria que un día está haciendo una película y el otro día está haciendo una serie y luego se tiene que adelantar, se tiene que ir porque ya se va a ir a Colombia a filmar otra serie, el actor. Y, y no puede, no hay esa libertad y esa comodidad de mover el plan de trabajo con esa facilidad por los tiempos de los Los actores. actores, pero yo creo que los tiempos de los actores, una cosa desde el principio que tú ya lo sabes, lo tiene marcado en el calendario como diciendo, este día viene tal actor y se tiene que rodar. Porque imagino que eso desde el principio ya está pactado con el representante. Sí, es que ese es el problema. Tú le dices, o sea, evidentemente tus protagonistas que juegan todos los días, pues ahí los Ah, tienes sí, disponibles, exacto. ¿no? Son tus fichas para jugar. Pero tú le dices a un manager, oye, tengo a este actor y él juega el 10, el 15, el 20 y el 25. Y luego tu plan de trabajo cambia por la razón que sea, porque no acabaste, porque tuviste que buscar otra Sí, locación, pero etcétera. O sea, el día cambió 15 los días que y tú has ya no dicho, puedes mover que esas fechas. esa fecha que exactamente lo que pasa aquí, cuando tú ruedas, que cuando tú tienes esa fecha con un actor importante, lo tienes marcado como diciendo, este día está hecho para tal actor. Ujú. Sí, pero si ese actor juega en la casa que aún no consigues y necesitas empujarlo hacia el final del rodaje, pues sí, puede ser un problema porque se están peleando las dos. Y después, porque la primera película que tuviste en gran éxito fue Lightyear, ¿lo he dicho bien? Año bisiesto. Año bisiesto, pero claro, que miré en IMDb y me venían Sí, Lightyear, ¿vale? viene en inglés, Ok, claro. y después hiciste otra película que fue The Golden Dream, El Sueño de Oro, y volviste a La tener jaula de oro. La Jaula de En Oro. español. Vale, 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 Sí. vale. Es que, que te voy a decir que en esta película volviste a tener otra vez un gran éxito. ¿Te lo imaginabas o...? Am, Voy a decir que sí. En el caso de la jaula de oro, sí, porque el proyecto estuvo en Cine Fundación de Cannes. El Ostras, director ya había estado como ahí con ese. El director había hecho un cortometraje que también había estado en cientos de festivales, una cosa, ¿no? ¿a qué nivel? Eh, Por saber. Pues Cannes, estuvo en Berlín, Cannes, Venecia. sí, o sea, fue una cosa, era un cortometraje sobre un niño africano pobre ¿Mm? que quería ser piloto. Se Vale. llama I Want to be a Pilot. Entonces había un sentido, igual que la jaula de oro, había un sentido social y de lucha y de defensa de una clase marginal, etcétera. Entonces, como que el perfil estaba muy, muy establecido.
Eh, la gente que había visto el proyecto o que conoció el proyecto en la Cinefundación, evidentemente ayudaron a que tuviera una selección dentro del festival, ya que estuviera lista. Entonces, no voy a decir que no fue una sorpresa ni que así fue planeado, pero vaya, o sea, sí fue un camino que ya se había hecho y hubiera podido pasar que no estuviera seleccionada en Cannes, y menos en la sección de Un Certain Regard, pero como que en ese caso específico sí era un camino que se buscó. Ok. Pero claro, esos dos primeros proyectos de tus dos primeras películas, ¿cómo nacen? ¿Tú los conocías a los directores o fue un guión que te llegó o ese guión te llegó de una manera rebotada por alguien que conoce, lo leíste el guión y te enamoraste o cómo fue? Año Bisiesto, sí, pues sí, Año Bisiesto llegó porque Michael, el director, se lo había dado a un amigo que lo estaba desarrollando, y finalmente él se fue a vivir a la India. Y nos escribió a mi ex socio y a mí y nos dijo, oigan, tengo esta película que está padre y yo no lo puedo seguir, pero tal vez a ustedes les interese, porque sabían que estábamos buscando proyectos y nos llegó. Y pues era un guión distinto a lo que terminó siendo, se trabajó mucho para llegar al rodaje, ¿no? Ese guión. Y luego pasó que Año Bisiesto estuvo, como dijimos, ya en Cannes. eh, eh, y Diego, el director de La Jaula de Oro, pues vio que nosotros estábamos en Cannes y nos escribió y nos dijo lo mismo, así de, oiga, aquí en México, Diego es español, de hecho, pero vive aquí en México. eh, y nos dijo, oigan, tengo esta película que tal vez también a ustedes les interese, pero ese sí nació específicamente porque había sido había visto pues la noticia de lo que había pasado en Cannes. Y después luego hiciste la película La habitación. ¿Cómo conseguiste que varios directores trabajaran juntos? Y que, porque imagino que son varios cortometrajes, pero ¿cómo consigue varios directores trabajen juntos y que todos tengan la misma visión para la película? Eh, la habitación es uno de esos proyectos como consentidos, ¿no? Aquí no es, no es una colección de cortos per se, sí es bastante unitario, pero se trató de mantener una unidad muy específica entre lo que nosotros queríamos contar y no queríamos que se vieran diferentes, ¿no? O sea, en ese entonces se había estrenado esta película de Paris Jetem Vale. y eso sí es una colección de cortos. En el 2011, 10 o 11, no me acuerdo, hay una película mexicana que se llama Revoluciones, porque no, fue en el 2010, claro, porque era el aniversario de la centenario de la Revolución Mexicana. Y una productora que se llamaba Canana hicieron una serie de cortometrajes con directores como Gael García y Diego Luna y Carlos Regadas, Amat Escalante, varios directores. Y la noción en esa película era, para ti, ¿qué significa la revolución? Entonces era un concepto como mucho más abierto y conceptualmente eran cortometrajes pegados dentro de la misma película. Que de hecho esa película también se estrenó en la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes. Eh, y no queríamos eso, no queríamos hacer una colección de cortometrajes, queríamos que hubiera mucha unificación. Entonces se trató de que fueran diferentes directores, pero al mismo tiempo que no fuera el resto del equipo diferente, dígase que no fueran distintos fotógrafos, diseñadores de producción, editores, músicos, maquillistas, vestuaristas, o sea, se trató de mantener una unidad visual en todos respectos. Y creo que así es. O sea, la película se siente coherentemente como una unidad. Sin embargo, son diferentes historias y cada una dura máximo entre 10 y 12 minutos.
y vienen una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, en el mismo espacio, en diferentes épocas. Entonces, era más como un trabajo de sentarnos con cada director y evidentemente los 8 directores iniciales que planteamos no fueron los finales, fueron cambiando por agendas y por entendimientos y diferentes razones. Y pues fue un trabajo muy colaborativo. Fue una de las películas que yo más he disfrutado filmar, desde el desarrollo, la planeación y luego la preproducción y el rodaje y la postproducción también, obviamente. Sin embargo, pues no le fue tan bien a esa película. O sea, no es una película que haya recibido grandes críticas o buenas críticas del medio o de festivales, y ciertamente no de de las salas de cine. No se tradujo en boletos. Eh, creo que creo que a la gente no le gustan ese tipo de proyectos unitarios. Este, creo que antologías le llaman. Creo Sí. que a la gente le gusta tener un protagonista y que ese sea el que lleve la historia. No, No 8 historias que cambien. Claro, hay grandes excepciones, ¿no? París Jetem es uno de esos. Relatos Salvajes de Argentina mentira. es otro. Hay excepciones, ¿no? Pero aquí creo que se trató de... Fue muy divertido filmar eso, pero finalmente no se tradujo en una película coherente para un público. También lo que yo veo, hablando que la antología, lo que yo veo que mucha gente están cogiendo como cortos, sobre todo de terror, ven cortos buenos y ruedan como un nexo en común y después lo que hacen es pegar muchos cortos que han ganado un festival y se ha pasado en festivales de renombre. Sí, sí, sí. Aquí tenemos una colección que se llama México Bárbaro, Eh, que son 2 películas, ¿no? Que es eso, son colección sí, de sí, un cortometrajes. cortometraje. Sí, Sí. sí. Y háblanos de tu película de Sonora de David Hathaway, que el título Eh, sería, en castellano o en México sería Sonora, el camino del mal o del demonio, del diablo, del sí. diablo, vale. Sí, sí. Sonora viene de un amigo director, bueno, amigo productor que se llama Alejandro Springal, quien tenía un guión increíble basado en una novela de un autor de Sonora. Sonora es es el estado más grande geográficamente de México, hace Eso está frontera con Estados Unidos, en el norte de México. en el norte, sí, está El abajo de norte, California y Arizona. entonces digamos que está hablando de la parte donde está Tijuana. Está pegado a Tijuana. Tijuana está en un estado que se llama Baja California Eso, y justo a ese está al lado Sonora. Y colinda como con la península, ¿no? vale. O lo que llamamos el Mar de Cortés. Este, y el guión era una cosa impresionante, o sea, el guión era un guionazo, o Claro, sea, es que bastante, el guionista de ese guión es una persona que ha trabajado en Estados Unidos sí, 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 y sí, y hizo alguna, más de una película emblemática, ahora no me acuerdo, pero estuve mirando en internet y tenía como guionista una gran filmografía. sí. Digamos, es que finalmente fue como una adaptación de esta novela del autor sonorense que escribió basado en una leyenda o historias de la zona. Y luego Alejandro, que es el director de esta película, que mayormente es este productor, conocía a John Sayles, el escritor, por otras películas que habían hecho en Estados Unidos antes. Entonces John Sayles lee la novela, la adapta y la convierte en esta película que estaba pues, llena de personajes de época, ¿no? O sea, estábamos retratando eh, principios de los 30, 1930, cuando el país estaba post-revolución, cuando pasaban como muchas cosas políticas y sociales,
y como que fusiona un montón de personajes de diferentes índoles, diferentes razas, diferentes, todo tienes como a los indígenas, tojono, que también se les llama pápagos, tienes a americanos, tienes a los chicanos, tienes a los mexicanos, a los criollos, o sea, todos estos como Pero, mezcolanzas de personas. claro, al final estamos hablando de una película de época. Sí, completamente. Sí, sí, Ujú. definitivamente. Y a todos ellos los aventamos en el desierto. Están perdidos en el desierto y los ponemos como todos juntos, ¿no? Y principalmente también hablábamos de la migración china que hubo en México, y lo que pasó. Hubo una masacre que no está en los libros de historia, pero el gobierno mexicano se encargó de, pues, masacrar, un genocidio a la comunidad china todo durante los 20 y principios de los 30, ¿no? La comunidad en el norte de México, pues hay mucho chino, hay mucho mexicano que hablan como yo, pero tienen cara asiática completamente, ¿no? Y todos ellos están en el norte. Eh, y hablamos de ese tema que no se toca en los libros de historia, no es historia oficial mexicana, pero pasó. Eh, Tocamos un poquito ese tema en La Habitación, en uno de los 8 cortometrajes, historias, de La Habitación tocamos sobre ese genocidio, y luego en Sonora, pues, no solo lo tocamos, sino lo recreamos, ¿no? Lo recreamos en las mismas plazas donde pasó en la vida real 90 años antes, ¿no? Y claro, pero es que yo imagino aquella película que rodaste tuvo que ser una logística grande. Sí, Pues sí, es sí. que O sea, tan solo ver el cartel, he visto el trailer y digo yo, esto es una peli ya grande, con factura, una producción grande y sobre todo llevabais gente del equipo de Estados Unidos y hasta actores americanos. ujú. Sí, sí, fue una producción compleja. Claro, es que Y cómo aparte es no. lanzarte una producción y sobre todo cuando llega una producción grande, la logística, cómo te prepara para sacar y adelante una producción de ese tamaño. Fíjate que, o sea, La Jaula de Oro fue una película que se filmó en Guatemala, y luego en el resto del país, la frontera, filmamos Entonces, en todo la el de la ola de territorio oro lo mexicano. rodaste en Centroamérica. Pues, o sea, sí, empezamos en Guatemala, luego en todo México, filmamos en Los Ángeles y luego nos fuimos a Jacksonville, Wyoming, a filmar allá también. Sin embargo, la logística de La Jaula no se compara con la de Sonora. O sea, fue complejo por muchas razones, porque estábamos filmando en un lugar que, nuestra base, que era un lugar que se llama Puerto Madero, Puerto Peñasco, perdón. Puerto Peñasco no era una ciudad, muy habilitada en muchos sentidos. Pero claro, yo Este, imagino por qué. Porque estoy rodando en el norte de México por el tema de los narcos. no, no, estamos filmando ahí porque afuera de Puerto Peñasco está lo que llamamos el desierto de Peñasco, el desierto de Altar, que es una reserva natural, una biosfera, protegida por la UNESCO. Y Vale. ahí teníamos que filmar. Y esa era la ciudad, más cercana. Obviamente nos encontramos con el narco, obviamente nos topamos con ellos y tuvimos que evitar y no estar ahí Pero en también en se el puede hacer camino. una cosa con el narco. Tú lo puedes contratar. No, pero puedes, dilear con ellos y llegar a acuerdos. De acuerdo. Cuando lo hicimos, cuando llegamos a hablar con ellos tenían más información de nosotros que nos imaginamos. Tenían placas, tenían nombres, tenían todo. Sabían exactamente qué. Y pues solo fue decirles, esto es lo que queremos hacer, no queremos nada, no nos queremos meter, no queremos estorbar, no queremos nada. Y solo fue, ok, tienen permiso para filmar aquí y aquí no. Y se planeó la logística alrededor de eso. Y, Así es, desafortunadamente. y háblanos del documental ¿Quién mató a Manuel Buendía?
Ese está bien padre. Ambos, bueno, Sonora está en Netflix, igual que Buen Día, ¿no? Claro, pero eso de que está en Ahí puedes ver. Netflix, ¿que eran Netflix original o terminaste la película y una vez terminado después se la vendió a Netflix? Así es, sí. Vale. Y Sí, sí. háblanos del docu. Buen Día fue un periodista que murió asesinado en México en los ochentas. Para esa época era un escándalo, ¿no? O sea, eso no pasaba, los periodistas no eran asesinados. Desafortunadamente, y no lo digo ligeramente, hoy es cosa de diario. Los periodistas muertos, asesinados, desaparecidos, ¿no? Eh, pero para ese entonces, Buen Día fue uno de los primeros. Eh, y el documental, la tesis del documental plantea el querer contestar la pregunta titular, ¿quién lo mató y por qué? Entonces es muy interesante cómo se fue dando como esa investigación, porque pues era la respuesta se fue encontrando sobre el camino, ¿no? Y aún así yo creo que sigue siendo una pregunta abierta. Fue peligroso filmarlo, el director tenía una investigación impresionante y el crédito absoluto del tipo de película que es, o sea, es para él 100%. Yo creo que la película se ve muy bien, incluso me han hablado a mí, me empiezan a hablar de, sí, como esta película que está en Netflix que se llama Buen Día, y yo, ajá, sí, yo la hice, no me tienes que hablar de ella. O- ¿Y cómo llegó el proyecto tuyo de los lobos a tus manos? Eh, Los Lobos fue una película que no, ahí sí, mi socia Ina Payán, fue un proyecto que ella desarrolló más, yo llegué un poco tarde en ese. Eh, Llegué ya, digamos, como en la preproducción, ya que estaba como un poquito más avanzado. Una película que se filmó en Estados Unidos, una película muy personal del director Samuel Kishi, porque a él le pasó todo lo que sucede en esa Claro, pero historia y él escribe sobre esto. Sí. yo lo que veo que es que él venía del mundo de la dirección de fotos. Él nunca había dirigido. No, sí, es su segunda película. Vale, Él hizo una primera que se llamaba Somos Maripepa en vale. Guadalajara, Guadalajara, México. Y claro, si lo que yo he visto, digo yo, esto tiene que ser una película, un director con un guión suyo y muy autoral, que está contando algo que le pasó. Sí, o sea, es la historia de... La película originalmente se llamaba Los vientos de Santana, porque cuando él era niño se mudó con su mamá y su hermano a Santa Ana, California, Vale. este, y escribió sobre esa experiencia. Finalmente la película no se filmó en Santa Ana, California, se filmó en Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos, y la película es uno de los retratos personales de la niñez de sus autores más emblemáticas, yo creo. O sea, es una cosa muy personal, muy embellecedora. O sea, no conozco a alguien que no me haya escrito que la haya visto para decirme que lloró mientras la estaba viendo porque pues finalmente es la historia de este director y de su hermano quien pues él escribió y dirigió la película, y su hermano musicalizó la película y la novia del director es la actriz que interpreta el personaje de su mamá en la película. Entonces es una cosa como muy cercana, una película muy íntima, una película que pues nadie la iba a contar mejor que Sam. Y eso definitivamente creo que está en la pantalla y se transmite al espectador. ¿Y te esperaba el éxito de esta película o...? No, en lo absoluto. O sea, sabíamos que estábamos contando una historia muy honesta, muy personal y finalmente sucedió que la gente y los festivales la tomaron bien.
afortunadamente. Porque ganó, creo que esa ganó en la Berlinale. Sí, así es. Digo, ¿En la en la Berlinale? sección de Generation, sí, pero estuvo en la Berlinale En la Berlinale y después ganó varios premios en los Ariel. y así es, Pues también. felicidades. Vamos. Sí, de hecho, tanto los Globos como, no sé, espérame, ¿cuál fue? Bueno, la Jaula de Oro fue contendiente para el Goya. O sea, nominada, Estuvo nominado a los nominada, Goya. sí. Y los Lobos de igual manera. Es una cosa muy bonita. Y claro, pero ¿cómo se financia una película en México? Porque te voy a contar la manera que se financia en España brevemente. Es decir, en Ujú, España tú obtienes la financiación a través de una preventa, es decir, primero tú tienes que tener una preventa de televisión, ¿vale? Y un acuerdo de distribución. Si tú no tienes una preventa en televisión o un acuerdo de distribución, no puedes acceder a las ayudas del Estado, lo que es ujú, el ICA, ¿vale? Y aparte, después de las ayudas del Estado, hay ayudas que son de comunidades autonómicas, Andalucía, Barcelona, no sé qué, ¿vale? Esa ayuda y después lo que tiene para completar la financiación es la degradación fiscal, que es gracias a la AIE, a la agrupación de interés económico. ujú, No sé si ujú. allí en México es más o menos parecido. Es parecido, más o menos. Sí, hemos trabajado con el Inca varias veces. O sea, de hecho, la Jaula Y de Oro claro, es con el Inca es es que aquí se llama Ica. Inca es allí en México. no, En en México es Argentina. en Argentina, sí. En En México se México llama es IMCINE. Ancine. Vale. IMCINE, Incine, Instituto vale, vale, Mexicano vale. de Cine. Vale. El Instituto Mexicano, Este, vale. Vale, sí, vale. no, hemos hecho algunas coproducciones con España. Este, Claro, sí, filmamos, rodaste con Alfonso Albacete, es bien el nombre, ¿no? La sí, 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 comedia que se estrenó la aquí en novia de España. América. La novia Exactamente. de América, sí. Esa fue el primer proyecto que filmamos post pandemia o durante la pandemia, lo que sea. Y ya se venía como trabajando desde rato. Pero de igual manera, la Jaula de Oro es coproducción con España. Este, y ya, creo que por ahora solo esas dos, si no me equivoco. Como funciona en México es, claramente tú puedes hacer una película financiada con dinero privado y puedes hacer tu película, finalmente, ¿no? No depende. Pero evidentemente es muy caro y muy complejo. Eh, Puedes hacer incluso una película con dinero de Netflix, de Amazon, de HBO, de Televisa, o sea, existen esos esquemas también, pero la más común es pasar por el IMCINE. El IMCINE tiene dos modelos. Uno es eh, el que ahora se llama Focine, ha habido como cambios, y otro que se llama Foprocine, que también está ahí como pasando por unos asuntos legales actualmente. Yo creo que Pero En España también pasa lo mismo, que hay ayuda a dos tipos de películas, que es una película es más cultural, directores noveles, y la otra ayuda son para proyectos totalmente comerciales. sí, existía ese modelo antes, ahorita ya no, ahorita básicamente el modelo es financiamiento, qué tipo de financiamiento tienes, ¿no? Focine y Fidecine tienen un perfil directo, ¿no? De financiamiento directo donde ellos invierten este, el dinero y son socios de la película y simplemente o sea, se presenta la carpeta con pues, el guión, carpeta bastante compleja, ¿no? O sea, es el guión, el presupuesto, la ruta crítica, los textos de director, los textos de productor, quién es tu crew, quién es tu cast, plan de financiamiento, plan de distribución, vaya, se mete a competencia. ¿Ok? Claro, Eh, pero veo que pasa una cosa, porque para ir a obtener esa ayuda, seguramente te piden un acuerdo de distribución, no, no ¿no? necesariamente, no Claro, es que necesariamente. aquí en España te piden un acuerdo de distribución y digo yo, hostia, ¿qué director novel que no tiene
su primera película hecha, ¿cómo consigue un acuerdo de distribución? Eh, pues con la película terminada, sí. No, el esquema de España es igual, me parece, en Francia, en Inglaterra, en Canadá, pero sé que en Argentina y antes en Brasil y aquí en México no es así. O sea, como que no, en Colombia tampoco presentan, te piden ese distribuidor. Pero creo que lo que tiene estos dos es, en ninguno de los casos te lo piden. El otro esquema es que es el más grande, el que más películas apoya, se llama Eficine. Y Eficine, todos estos, Eficine, Foprocine, Focine, son parte del IMCINE, ¿no? Y el Eficine lo que tiene es que es a través de los estímulos fiscales, ¿no? Como este esquema Vale. brasileño que existía antes, desafortunadamente Bolsonaro lo disolvió. Pero como funciona rápidamente es cualquier empresa puede dar hasta el 20% de un impuesto que se llama ISR anual y puede dar hasta el 20% de eso a una película. Pero es Entonces decir, pasa por una aprobación estatal del IMCINE, vale. sin embargo el financiamiento viene de una empresa privada. Es decir, esa empresa privada, en vez de pagar esos impuestos al Estado, los pone en tu película. Sí, no es una deducción de impuestos, En porque España realmente es finalmente, una deducción de impuestos, que lo que tú haces es, en vez de pagar esa empresa, en vez de pagar ese dinero al Estado, lo pone en tu película. claro, pero esa empresa no pone menos dinero. Al final del día está poniendo la misma cantidad del dinero. Que Una deducción normalmente... de impuestos es cuando dices pagué todo esto, Esto, entonces puedo vale, pagar menos impuestos. esto, vale. Aquí si tienes que pagar 100, pagas 20 a una película y 80 a Hacienda, sigues pagando los 100. Pues claro, o sea, aquí normalmente las empresas que hacen de grabación fiscal casi siempre son las empresas logísticas. ¿No has entendido? ¿A qué te Los refieres? O sea, service. los que pueden aportar a eso. Lo que normalmente los que aportan siempre son los service. Mm, ¿Vale? Lo que hace la grabación con el service. Pues viene una productora, contrata un service y ese mismo service está llevando las cuentas. ya, Es un service ya, siempre. ya. ¿Vale? Ah, Y no, claro, aquí es directamente nosotros. nosotros. Claro, y después, otra cosa que te quería preguntar, que es que, claro, cuando vas a tocar la puerta de una plataforma o una televisión, porque es lo que pasa aquí en España, a veces allí pasa lo mismo. Cuando vas a tocar la puerta a un Netflix, una plataforma, una televisión, igual que aquí en España, aparte de tener un buen guión, para que ellos se quieran meter, lo que van a querer son actores importantes. ¿Pasa allí lo mismo o no? Sí, claro, eso siempre es así. Y creo que ahora más los directores, quienes sean, o sea, sea uno o sean varios, ¿no? En el caso de las series, este, y los escritores también tiene que ser como una especie de garantía. Aunque les des el guión y puedan dar notas y se pueda cambiar, o sea, siempre va a ser preferible que el escritor ya tenga un camino recorrido y sea alguien como avalado, que tenga películas de éxito. Ok. Y también cree que esto de tener actores importantes es la clave para encontrar la distribución y a nivel internacional. No es exclusivo para nada, pero, pero sí es un factor. Pero depende para qué. O sea, Claro, también depende. Si tú pones cara famosa de México, eso va a ir directamente a cine de México, claro, pero si ya lo mueve aquí en España, ya es totalmente diferente porque nadie conoce a ese actor. exactamente. Sí, ese era un punto, ¿no? O sea, tú puedes hacer una película que sea importante para alguien, pero me pasó cuando estaba en la escuela. Hicimos un cortometraje con un personaje mexicano que se llama Javier López, Chabelo, que en México o sea, acaba de morir hace Vale, Chabelo no unos será meses. de trágico, es un cómico, ¿no? Él tenía un programa de niños desde los, no sé,
O sea, años y años, décadas. O sea, si tú prendías la tele el sábado en la mañana, el programa de Chabelo era, o sea, no había una persona en México que no supiera quién era Chabelo. Vale. Y tenía un personaje que hacía él se llama Javier López y el personaje es Chabelo. Hicimos un cortometraje con él en la escuela, como eh, Javier López, o sea, hacía su personaje tal cual de Javier López. Luego fuimos a un festival, con ese cortometraje fuimos a un festival en España, en Aranjuez, Sí, puede ser. ¿sí? Afuera de Madrid. Pues sí, puede ser. Este, Es que el tema de y cortometraje aquí en España, festivales hay a patar. claro, no, y te estoy hablando hace muchos años también, ¿no? Eh, Cuando pasamos el corto aquí en México, el instante en el que Javier López aparecía en pantalla, había risas y había comentarios y la gente hablaba y no se lo esperaban. Y de repente en España aparece y silencio, sepulcro, ¿no? O sea, era lo que era. Nadie sabía quién era, ¿no? Este, y ese fenómeno pasa hoy en día. Creo que solo los actores pues, de Estados Unidos, de Hollywood y alguno que otro internacional que ha tenido éxito en Estados Unidos se reconocen en todo el mundo, ¿no? Pero estas superestrellas de la India, que son dioses en la India, pues de este lado y en Latinoamérica o en Europa, pues tampoco son personajes más, ¿no? Es un fenómeno muy chistoso, ¿no? Porque es como muy puntual y muy localizado lo que pasa con las industrias. Y hay una noción de querer como crecer esto y de querer internacionalizar y apostar por las coproducciones internacionales y demás, pero el público no le interesa. Si hay dinero de España, de México, de No, el público Brasil, de lo que donde quiere es sea. una película e entretenerse, ya está. Sí, sí, sí. Claro, y después cuando... Sí, sí, Solo cuando es sigue. de nicho, ¿no? O sea, es que es ese actor de esa película holandesa de terror que yo vi, entonces, ¿a poco viene a hacer una película aquí en España? O sea, se vuelve como una cosa de culto. Claro, y después, muchas veces, ¿sí o no? Has tenido que hacer alianzas con otros productores, pero claro, cuando te haces alianzas, digamos que te estás casando con esa persona a la hora de hacer un Completamente. proyecto. Claro, Siempre cada proyecto es cada una serie de proyecto, tú conoces una matrimonios. serie de matrimonios, que ¿en qué te fías? Para que tú decir, con esta persona me puedo fiar, porque digamos que al final, cuando tú estás trabajando, después empiezan a salir los roces, enfados, no sé qué. ¿En qué te fías para tú decir, con esta persona puedo trabajar y esta persona es de confianza? Y digamos que cuando tú haces una coproducción, digamos que tiene que haber un contrato y cada uno poniendo unas condiciones. ¿Cómo tú te fías de esa persona de que vaya a llegar a un trato y él va a cumplir con su parte? No puedes. Pero, O sea, no hay un método, no hay una instancia o una protección que te haga no pelearte con esa persona ya, o, porque veo que o, o algunas veces incluso que no cumplan te su parte. puedo casar con la persona que tú que no te lo esperabas o que no compras y, y, y después luego seguir y en qué te fijas para que tú decir, de esta persona me puedo fiar, esta persona es de confianza, es trigo limpio. Pues el IMDb. O sea, es que no hay una. Y las recomendaciones, o sea, En es que no hay. recomendaciones. Tu sentido común y tu instinto te van a decir si esa es una buena persona o una mala persona. Al final lo conoces, la conoces y sabes a qué es lo que vas a llegar, ¿no? Y si es una persona que sabes que ha hecho proyectos afines a No, lo que no, tú y estás también, haciendo, y también yo te digo definitivamente una ayuda. cosa, si tiene muy mala fama en cuanto que empieza a pedir recomendaciones, ya todo el mundo te van a decir cosas malas. Entonces ya tú dices, esto no es, este no es de fiar. Sí, y hay una cuestión de honor también, yo creo. O sea, hay algún director que no.
no se llevó bien con su productor. Y entonces luego viene con su proyecto aquí y lo quiere como vender, pero yo conozco al productor con el que trabajo, pues más allá de pedir recomendaciones, decirle, oye, pues llegó esta persona con su guión, yo sé que tú trabajaste con ella, ¿qué opinas, qué sientes, qué te molestaría? O sea, no somos muchos productores, al menos no en este país, o tal vez seamos muchos, pero todos nos conocemos. Sí, sí, al final Jake tiene que ser como la industria que en España, al final empieza a moverte un poco y al final conoce a todo el mundo. Exactamente, sí. No es difícil una vez que ya estás dentro, ¿no? Y no puedes andar quedando mal con todo el mundo, ¿no? Por todos lados. Claro, y también yo creo porque has producido primeras películas a directores como Michelle, Lucía Carrera, Diego Quemada, Beatriz Sánchez. Eh, realmente, sí o no, porque muchos de ellos eran su primera película. ¿En qué te fijas en ellos y querer producir la película? ¿Qué es lo que busca aparte? ¿Una visión o qué es lo que busca tú un director novel? Pues, o sea, el proyecto, o sea, no, ahí no hay manera de saber cómo va a ser el director, sí, o sea, hasta que estés ya sobre la línea de trabajo, ¿no? Ya con un Claro, es proyecto que financiado. pasa también en España que muchas veces el director Nobel, para que te tomen en cuenta, ya no va a hacer tu cortometraje. Parece que tienen que ir con una película, lo que se decía aquí antes en España, low cost. Es decir, una película que coge el director con sus cuatro o seis colegas y se ruedan como puede una película. Igual, comedia, Ujú, terror, etcétera, para que sea ¿cómo se dice? Una carta de presentación. ujú. Porque lo que pasa normalmente es que toca cualquier puerta a un director novel y le dice, bueno, sí, tú estudiaste cine, sí, pero tú has rodado. Entonces es como para derribar ese muro. Claro, pero ese cortometraje solo te va a dar una noción de lo que puede llegar a ser el resultado en pantalla. Es- No es una garantía real. La verdad es yo, que, yo veo que si una persona se coge con 20.000 o 30.000 euros, se hace una película por su cuenta con 5 o 6 personas, yo creo que es más fácil hacer una película de cine guerrilla que una película con presupuesto, porque teniendo presupuesto es mucho más fácil, contrato a un director, contrato a actores, no sé qué, que hacer una película de guerrilla, es mi forma de pensar. es que creo que es importante entender que no todas las películas se hacen igual y no necesariamente el presupuesto es lo que lo determina. O sea, o sea, hay películas que no se van a hacer, hay películas que no se van a financiar. Hay películas que el Estado no los va a aprobar, hay películas que los estudios no van a aprobar. Entonces, si tú escribiste ese guión de terror, por poner un ejemplo, realmente violento, o haces una película autoral donde estés atacando una institución muy específica y muy claramente, o hay una crítica como muy fuerte, pues no la vas a financiar. O lo contrario, o sea, tienes una película muy personal, quieres hablar sobre la historia de cómo le dio Alzheimer a tu abuelita y para ti fue una cosa y lo necesitas como una catarsis real, pero no es necesariamente una historia interesante para el público. Finalmente creo que, o sea, ese guión va a existir y tú vas a encontrar la manera de financiarlo y de esa manera depende cómo la vas a financiar y cómo la vas a producir. Entonces, o sea, ¿y a dónde quieres llegar con esa película? Tal vez no te interesa filmarla y estrenarla en Cannes, tal vez no te interesa que vaya a festivales tal vez solo quieres que viva en una plataforma o tal vez solo la quieres para festivales, vaya, o sea, hay una cantidad brutal de caminos, algunos se van dando como Sí, que naturalmente todo esto no es y otros como no. A o B, sino que hay diferentes maneras de hacer conseguir que se haga una película. Sí, lo importante es solo tener el camino claro desde el principio, desde que está el guión escrito, ¿no? Pero el camino claro es que la estrategia. Sí, o sea, el qué es lo que quieres lograr. De ahí si lo logras o no, eso es punto y aparte, pero todo, tanto el guión que escribiste
hasta la distribución y la venta, o sea, tienen que ser coherentes con qué es lo que quieres hacer con esa película, ¿no? Porque si yo quiero estrenar mi película de terror sobre un payaso que viola niños en el Festival de Cannes, no va a pasar. O No va a sea, pasar, por más que te yo, tienes que ir a otro tipo de festivales, te tienen que ir a Sitges, Fantasia, el Screen Fest, etcétera. o tal vez no, ¿no? O sea, tal vez ni eso, tal vez el tema es demasiado No, mal pensado pero como para... yo creo que sí, porque te está tirando a esa, ¿cómo se dice? A esa temática. Que veo Claro, o sea, que lo puse como un ejemplo de la ya, peor película que se la me puede película, ocurrir, vale. ¿no? Y esperaría que nadie la filme. Pero, o sea, lo que voy es, tienes que ser coherente y saber hacia dónde quieres ¿Dónde ir, ¿no? quiere ir? Exactamente. Y eso Por- significa sí, sí. qué actores consigues, cómo la filmas, si hay dinero que tienes que regresar o no, o sea, sí depende, creo, de muchas cosas. Que claro, hablando de eso, tal vez estaba hablando de una película, un asesino niño, había una película, se llama Serbian Film, ¿la conoce o Ujú. no? Sí, claro. La película Serbian Film se pasó en Sitges y es que denunciaron al mismo festival porque había un abuso Arrestaron al programador al de ese programador, el del festival. festival, denunció, etcétera. Y claro, y yo cuando lo que tú dices, esa película se pasó en festivales fantásticos, pero yo creo que eso aquí en España ni se ha pasado ni en cine ni en televisión. Hay dos formatos directamente, DVD, alguna plataforma, etcétera. Sí, 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 sí. Pero es porque tú lo has dicho, ya está pensado el producto desde que lo has hecho, ya poniendo eso te está cerrando puertas. ¿Estás cerrando puertas o estás siendo propósitamente controversial, ¿no? Que también es un camino. Y ¿estuviste rodando aquí en España? ¿Qué tal la experiencia? Porque no sé, digo yo, a lo mejor estuviste la película de Alfonso Albacete, la coproducción que hiciste. Sí, creo que más bien mi experiencia filmando fue una serie que se llama No te puedes esconder, que No está te puede- en Netflix. no me suena, ¿de Fue hace poco o qué? la filmamos antes de la pandemia, No me suena, se no te puedo estrenó. esconder, no me suena. Está en Netflix. Netflix. Este, ese es un proyecto que se filmó, que los productores, Bárbara Baya, ella, o sea, este proyecto lo concebieron en España, ellos, los la vendieron a Telemundo y Telemundo Vale. nos habla a nosotros para encargarnos de la parte mexicana, de lo que se tenía que filmar en México. Y luego Pero era filmamos casi todo el equipo, primero, en México tenían un equipo de México y en España tenían otro equipo. sí, Tan o solo sea, imagino lo que habría allí era el director y los actores. así es, sí. Y no todos los actores españoles viajaban, solo Eduardo. Este, ¿Con qué pero actores era? ¿A Eduardo qué? estaba Maribel Verdú, Vale, hostia, eso ya pero es ella nivel. no vino aquí. Vale. Eh, teníamos Blanca Soto es la protagonista mexicana. Eduardo Vale. Noriega era O sea, estamos hablando el de una protagonista producción del grande. Estos español. son actores grandes e importantes en España. Sí, Iván Sánchez, varios, ¿no? Realmente solo había, o sea, las únicas dos mexicanas que viajaron a España fueron Blanca Soto y Samantha Siqueiros, que es muy joven, tenía creo que 18 años. Eh, y vaya, o sea, esta serie, nosotros llegamos a ella a través del estudio, filmamos la parte de México, pero luego acompañamos a unas semanas de filmación en Madrid, que hubo una explosión en la Plaza Callao, que fue muy divertido. Y pues varias personas de mi equipo, sobre todo el planner, que es el asistente de dirección Vale. en series, o sea, una persona con la que, de mi equipo, de siempre, pues estuvo en ese proyecto, estuvo viviendo en Madrid durante meses. Bueno. Y para terminar,
¿Qué consejo le daría a jóvenes cineastas que se quieren dedicar al cine y sobre todo a la producción? Ay, ok. Creo que creo que son varias cosas importantes. Lo primero es ver todo lo que puedas ver. Si eres de España, o sea, ver todo lo que se hace en España, series, películas, aunque sean malas, aunque sean las series malas, aunque sean las películas malas, aunque sean las que te gustan, o sea, sí hay un asunto de pretenciosidad que puede ser importante para la realización, pero finalmente creo que hay que saber exactamente qué es lo que hay allá afuera, cuál es la oferta, cuál es la demanda, cuáles son las películas internacionales que se estrenan en festivales de tu país, entender los perfiles de los otros festivales y cómo pueden ir cambiando, etcétera. Eh, eso me parece esencial, ¿no? Cuando he dado clases es lo que les digo a mis alumnos, vean todo, véanse todo lo que está nominado al Oscar, todo lo que está nominado al Goya, todo lo que está nominado al Ariel, o sea, si necesitas bajarlo pirata ilegalmente, hazlo. Y el otro es, al menos mi experiencia como productor y de muchas otras personas, ese paso de ser asistente de dirección, gerente, de trabajar como en la industria y ser freelance y dar el paso a hacer tu proyecto, va a implicar muchísimo sacrificio, sobre todo económico. ¿No? O sea, vas a no generar ingreso y vas a estar gastando y gastando y gastando durante mucho tiempo. Pero te Entonces, refieres al periodo, cuando es tu proyecto, ¿te refieres al periodo de escritura? no, o sea, cuando realmente Cuando, tienes ya la película y estás tratando de levantar el financiamiento para esa película sí, imagino que será porque y la tiene que estés estar, rodando y filmando, vas a invertir mucho de tu dinero en la pero, película, vas a pero invertir mucho mucho de dinero tu en que dinero en ir a los sitios para buscar, en todo, eh, en todo. vale, En buscar festivales, para festivales, fianzas, mercados etcétera. de coproducción, en pagarle a este escritor, en pagar una carpeta para ir a vender, una ilustración, o sea, incluso dentro de la misma película, la misma producción, vas a terminar pagando muchas cosas. Este, y pasa, o sea, hoy en día nosotros mismos seguimos poniendo dinero de la empresa para financiar las cosas para que la película no se detenga y ya luego se recupera con ventas o sabrá Dios con qué, pero hay mucho de eso y tienes que estar muy dispuesto a hacer ese sacrificio tanto de tiempo como de dinero. No significa que tengas que sacrificar tu vida personal y tus relaciones y tu salud, y no, como pareciera que a veces es el cliché, pero sí, tiempo y dinero definitivamente se te van a ir en eso, si es que quieres dar ese paso, ¿no? Pues muchas gracias, Luis. Gracias por aceptar la invitación y para mí ha sido un placer poderte entrevistar. Al contrario, gracias por el interés. Pues gracias.